Radio U Central 107.1 FM presenta Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, donde los roles y estereotipos de las personas son cuestionados. Conducen la socióloga Ángela Morales y la asistente social Verónica Negme. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos en esta mañana algo helada y con algunas gotitas también nos despertamos, así que les doy una bienvenida a este nuevo programa de Género en Disputa. Estoy de vuelta, como el último viernes no pude venir por razones de salud, les doy la bienvenida, así que saludarte, Verónica. Hola, buen día. Efectivamente, hoy día amaneció medio raro el clima esta semana. Después de que hizo un poquito de calor, ahora están apareciendo gotitas. Ha estado frío. Sí, así que estamos listas para poder conversar, repensar los temas. El programa pasado fue súper interesante. Lo escuché yo desde mi casa. Sí, fue muy bueno. Sí, estuvo realmente interesante hablar sobre salud mental. Exacto. Y esas cosas. Y hoy día, antes de eso te quería preguntar si me habías extrañado. Sí, te extrañé. Sí, claramente. Sí, quería... hoy día quería plantearles que conversáramos o traerles a ustedes un tema que no habíamos abordado en nuestro programa, porque hemos hablado de distintas aristas respecto al género, de cómo acercarnos, hemos hablado sobre cómo habitar la ciudad, el derecho a la ciudad, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de la vejez, la niñez, etcétera. Pero hoy queríamos hablar acerca de la comunicación y especialmente desde de cómo nos acercamos desde el cine, ¿no? Uh-huh. Y más específicamente desde el cine documental. Entonces, porque el cine y así como todos los medios de comunicación y las expresiones que encontramos, finalmente son productores y reproductores de lo que pasa en nuestra sociedad. Reflejan las desigualdades, las costumbres. Entonces, desde ese punto de vista, uno puede observar tanto dentro de lo que uno observa como, no sé cómo se dice, espectador. Uh-huh. Del producto final, pero también detrás de las cámaras uno puede observar las relaciones que dentro de nuestra convivencia hay entre hombres, mujeres, diversidades, las edades, etcétera, los roles que nosotros conversado muchas veces en nuestro programa. Entonces, para profundizar en este tema, hemos invitado a una destacada montajista, cineasta, documentalista, académica de la Universidad de Chile. Ella es Coti Donoso. Hola, Coti, ¿cómo estás? Hola. Gracias por venir hoy. Gracias a ustedes por la invitación. Sí, la verdad es que es un honor tenerte aquí. Gracias. Es muy interesante porque para nosotras, desde nuestras disciplinas, desde nuestro acercamiento, es totalmente ajeno el tema del cine documental, el cine en general. Yo solo lo disfruto, el producto final. Esa es la idea. Esa es la idea, claro. Pero no sé cómo se llega a ese producto final. En tu caso, que eres una destacada montajista, no sé lo que es el montaje de algo, por ejemplo, etcétera. Entonces, partamos por lo primero. Cuéntanos qué es ser montajista. Ya, hola. Hola. Todo el mundo pregunta eso. Porque cuando uno le dicen ¿a qué te dedicas? Soy montajista de cine. Claro, es un tema
esencial, súper importante. La gente no sabe cómo se fabrica una película una vez que ya está todo filmado. Y eso es, una vez que ya está todo filmado, la película hay que unir todas las piececitas, los pedacitos que uno fue a filmar y construir una estructura, construir un ritmo, construir una fluidez, una continuidad para que el espectador pueda disfrutar y ver una sola película. Y eso es lo que hace el montajista, o la montajista en este caso. O sea, es fundamental. Si no hay montaje, en el fondo no hay película, ¿ya? Es más, hay un antiguo ídolo nuestro del cine soviético de los años 20, de hace ya un siglo atrás, que fueron los precursores en realidad los soviéticos de lo que fue el lenguaje cinematográfico que después nosotros heredamos, que se llama Eisenstein, que tiene películas bien conocidas como El acorazado Potemkin, y él dice que el montaje es el cine, o el cine es el montaje. Es decir, ahí está el espacio magia y el lugar donde se elabora el lenguaje cinematográfico. O sea, el lenguaje del cine de alguna manera ahí es donde se plasma, donde se construye, donde se consolida. Mira. Entonces es súper importante. Sí. Disculpen. Y desde esa mirada, cuéntanos un poco acerca de la realidad. ¿Cuál es, no sé, tú dices, esta tarea empezó con más hombres, más mujeres? ¿Cuál es la realidad de hoy de las y los montajistas? Mira, es bien curioso el desarrollo que ha tenido eso en términos de género, porque justamente en la época del cine soviético, que es cuando empieza a utilizarse más el cine desde el montaje, porque antes había otro tipo de cine a principios del siglo XX que no tenía montaje, o sea, eran solo tomas largas, ¿no? Que no se cortaban y luego se armaban y se estructuraban. Y este trabajo, fíjate que curiosamente lo comenzaron a hacer las mujeres, pero por una razón bien como terrible, no tan positiva, y tenía que ver con la discriminación que sufrían las mujeres en el set de las grabaciones. No las dejaban ser protagonistas como directoras, prácticamente no hay directoras. Luego de muchos años nosotros hemos ido encontrando que hay muchas directoras que fueron invisibilizadas, pero que después de años empezaron a surgir, ya en los años 50, 60, y que hoy en día nosotros obviamente a esas mujeres las tomamos como referencias y las mostramos en clases porque hacían un cine tan bueno como el que hacían los hombres a principio. Entonces estas mujeres las tiraban, digamos, de alguna manera a hacer montaje. ¿Por qué? Porque el montaje es un oficio bien invisible. Es un oficio, bueno, de hecho ustedes me preguntaron qué es ser montajista. Nadie sabe lo que hacemos nosotros sabiendo lo esencial que es, pero siempre estamos encerrados en una sala, hoy en día en una sala con un computador de edición, antiguamente en una tremenda sala donde estaban las moviolas, donde se movían los celuloides, ¿cachai? La materialidad del cine, y ellas estaban ahí y llegaban los directores, llegaban los guionistas y les daban instrucciones a las montajistas para que fueran trabajando. Entonces habían salas, hay fotos donde hay salas llenas de mujeres montando películas, es impresionante. En Hollywood, por ejemplo. Entonces, a partir de ahí comenzó una cierta como invisibilización tanto del oficio como de la mujer haciendo películas. Y esto luego empezó a cambiar, o sea, poco a poco ya empezó a cambiar, sobre todo con todo lo revolucionario que ocurrió en el mundo en los años 60, que comenzó a fines de los años 50 en Estados Unidos, de hecho, con un cine que venía más desde los beatniks, desde la poesía la poesía contestataria, ¿no? de posguerra. Pero hasta ese momento así era la situación de la mujer y así era la situación de los montajistas, para que tú veas. Hoy en día yo creo que es más o menos equiparado. Yo pertenezco a una asociación de montajistas de Chile que se llama AMO, y yo te diría que somos mitad y mitad. O sea, no hay una tendencia demasiado clara si hay más hombres, si hay más mujeres, pero hoy en día también el rol del montaje está mucho más reconocido dentro de la misma producción cinematográfica, si bien todavía no es suficiente. Mira, sí.
Y ahí, por ejemplo, me llama la atención porque es sabido que hay discriminaciones dentro, tú hacías las discriminaciones de las directoras y la invisibilización y que llevó a que se desplegaran hacia este oficio, ¿no? Y que ahora, si bien está más reconocido, está más visibilizado, pero aún falta. ¿Qué barreras se encuentra, por ejemplo, el oficio respecto a otro, las mujeres también para desarrollarse en este oficio? Mira, yo te diría que en los últimos 15 años ha habido una irrupción muy maravillosa de mujeres dirigiendo películas. Uh-huh. Creo que hasta lo que se hacía justamente, o sea, por ejemplo, hubo un momento de un gran auge del cine chileno que fue antes del golpe de Estado. Uh-huh. Y en ese momento son contadas las mujeres que hacían películas, la mayoría, y las destacadas, o sea, los destacados, la mayoría son hombres, ¿ya? Yeah. Partiendo por Patricio Guzmán, que es un gran referente del cine documental chileno. Pero hay muchos otros, pero las mujeres eran muy poquitas, ¿no? Siendo que hacían hartas cosas también en esa época, ellas, las pocas que habían. Está Angelina Vázquez, está Marilu Malet, y ellas todavía están, ya son personas mayores que siguen haciendo películas, bueno, que se fueron al exilio. Y luego hubo en Chile, obviamente, una pausa, una gran pausa de producción cinematográfica, donde te diría yo que destacan muy pocas películas como La Frontera, de Larraín, que es una de las películas importantes, pero todo, digamos, bajó, ¿no?, el nivel. Y luego, en los años 90, post-dictadura, empezó a resurgir todo esto y empezó una cosa muy preciosa. Yo justamente ahí, afortunadamente, estaba estudiando cine cuando terminó la dictadura y fui testigo de cómo éramos muchas mujeres que comenzamos a hacer cosas y comenzamos a armar grupos de trabajo. Éramos muy jóvenes, 20añeras. Y esas mismas mujeres somos las que hoy en día ya no tenemos 20 y tantos, tenemos 50 y tantos, y somos las que de alguna manera yo creo que sostenemos en gran parte la industria del cine documental. ¿Ya? La industria del cine ficción yo creo que todavía está muy apoderada de los hombres. Yo no conozco tanto la realidad del cine ficción, si bien sí conozco los directores que son de ambos géneros, digamos, como Maite Alberdi, que ahora acaba de sacar una película muy buena de ficción, El lugar de la otra. Y bueno, eso, entonces ahora yo creo que sí hay un grupo de trabajo bien importante de mujeres que de alguna manera sí estamos muy arriba en términos que estamos dirigiendo, estamos montando, estamos haciendo ahora el oficio de cámara, por ejemplo, es un gran tema. Nunca antes las mujeres hacían cámara, ni sonido, las cosas más técnicas. Esos eran oficios, entre comillas, masculinos. Masculinizado finalmente ese oficio. Exacto, hoy en día no. Hoy en día tú encuentras directoras de foto, encuentras sonidistas que son mujeres. Entonces eso yo creo que ha habido realmente un cambio a nivel mundial, ¿no? Yo creo que en Chile todavía estamos al debe, ¿eh? Yeah. Pero sí yo creo que ha habido un cambio súper importante. En eso yo pensaba... ¿Cómo se sitúa? Porque para los espectadores, como uno, como una, no se conoce, no se conoce finalmente todo el trabajo y todas las personas que participan, como que uno asume ya hasta el director, el que graba, digamos, la cámara, y actores y actrices. Claro. Y como que se acabó. Claro. Pero hay un equipo tremendo que participa de la producción digamos del producto, y en eso, ¿qué crees tú que le falta desde el punto de vista de información, de divulgación, de conocimiento? ¿Qué nos falta a los espectadores como para valorar también ese trabajo, como visibilizar? Sí, es importante lo que tú dices. Mira, yo creo que en Chile, y te lo puedo decir comparativamente porque me ha tocado viajar harto, porque yo más hago docencia y publiqué un libro hace poco de montaje que se ha ido divulgando por toda América, entonces me ha tocado viajar harto y he podido comparar bastante lo que pasa con los espectadores. Creo que ese es un gran tema.
Y existe lo que se llaman escuelas de espectadores, ¿ya? Formación, en el fondo, formación de públicos. Eso es un tema, hay gente que se dedica a eso, ¿cachai? Aunque nadie lo sabe. ¿Y en qué consiste? En un poco lo que dices tú, consiste en educar a la gente para que pueda apreciar el cine. Por lo tanto, va desde talleres de crítica cinematográfica, talleres de formación, en términos, a mí me ha tocado hacer muchas charlas, talleres para gente como ustedes, que no se dedican al cine, pero quieren saber más de cine, entonces uno les enseña muchos aspectos, y para comprender cómo se hace el cine. ¿Sí? Entonces, todo eso es parte de las escuelas de espectadores, y en Chile estamos al debe, totalmente con la formación de audiencias. Estamos al debe, pero 100%, si bien los últimos, porque eso, tienen que pensar que eso es o sea, hay gente que se dedica a eso y necesita recursos para eso. Entonces, claro, lo que pasaba antes era que, ¿cómo se financia esto? Hoy en día tenemos en los fondos públicos, que de hecho ahora está abierto el fondo audiovisual, que cierra la próxima semana, hay fondos ahora para eso. Entonces tú puedes postular como productora, digamos, como productor a formación de audiencias, y hay buenos presupuestos para eso. Y es por eso que ahora, yo te diría, los últimos 10 años, o sea, hace muy poco, ¿me entiendes?, se está haciendo esto. Pero si tú viajas a otros países como Brasil, por ejemplo, como Argentina, son países que tienen formación de públicos de hace 50 años. Entonces tienen gente que es mucho más educada cinematográficamente. La gente sabe cómo se construyen las películas, la gente sabe en qué consiste un género, otro género. La gente puede elegir qué ir a ver al cine. Acá es terrible, porque acá, ¿qué es el cine? El cine es Cinehoids, el cine es Cinépolis, el cine es un solo tipo de cine, el cine americano. Eso no es el cine. Sí, o sea, eso es un fragmento, si tú miras el mundo, que es un 10% de lo que se hace pero aquí eso es lo que llega, y eso es casi un 100%. Fíjate tú que yo pensaba un poco en lo que tú, efectivamente lo que estás diciendo, porque uno tiene, y la mayoría de las personas muchas veces tenemos como la idea, lo que tú bien dices, el cine como medio de entretención, ¿no es cierto? Efectivamente, ir y sentarse con las cabritas a ver una película, ¿no es cierto? Pero hay otras temáticas, como los documentales, ¿no es cierto?, que lo que hacen es educar a la población o mostrar una realidad, o por ejemplo, de acuerdo obviamente a la película, ¿no es cierto?, o al contexto que ustedes quieran darle, va enfocado a esta otra parte, pues no tanto a la entretención, sino más a la educación, o más a nivel cultural. Y yo, cuando tú hablabas de cine, yo pensaba, efectivamente, desde mi visión, tenemos varios estereotipos de género, típico la mujer, ¿no es cierto?, en el cine, que tiene que ser regia, bien sexualizada, ¿no es cierto?, en donde no es la realidad. Entonces, exacto, desde ahí yo pensaba, bueno, súper importante lo que tú dices de poder educar, ¿no? Hoy en día yo me acuerdo que en algún tiempo yo fui al cine Normandí, nosotros estamos acá al lado del cine Normandí, y yo digo, cada vez se ha ido perdiendo un poco la educación el interés muchas veces de valorar las películas que son más bien documentales, y esta percepción, ¿no es cierto?, de cine más bien, más, digamos, no tan, digamos, estrónico como Hollywood, como dices tú. No tan comercial, en el fondo. No tan comercial, sino más bien enfocado en el fondo en lo que nosotros queremos, ¿no es cierto?, educar o enseñar. Y yo creo que ahí es también importante un poco lo que tú dices, de poder transmitir esto, de valorar lo que hay detrás, también un poco lo que tú hablabas de un montaje. O sea, uno ve el producto final, como dice Ángela, pero detrás de eso hay muchas personas que están, y tú decías, efectivamente, antes tal vez uno veía al camarógrafo típico que era hombre, por ejemplo. Hoy exacto, día los roles, en el fondo, me imagino, y espero que dentro del cine han cambiado un poco y se han reducido los estereotipos de género, mostrando también la representatividad de la mujer dentro del ámbito direccional, ¿no es cierto?, camarógrafo, visual. Exactamente. Y sabes que hay algo ahí también que tiene que ver con la docencia. O sea, está todo amarrado, ¿no? Yo también, como me muevo en el ámbito docente, yo también puedo observar a mis estudiantes, a las mujeres, cómo se hacen, digamos, respetar en términos de sus derechos y de sus opciones, ¿no? Hay todavía ciertas discriminaciones, fíjate, entre ellos mismos, todavía existen. Yo creo que es mucho menor que la que había hace 40 años atrás, claramente.
pero todavía existe. Así como existe también en nuestras vidas cotidianas, claro. entre los hombres y las mujeres, en las labores domésticas, todo eso todavía existe. Uno dice, eso ya no existe. No, sí existe todavía. En el cine también existe, en cuanto a los roles principalmente. Pero ¿sabés tú que a mí me encanta esta cuestión de que las chiquillas hoy en día no se quedan calladas? Yo me quedaba callada. Hacen valer su palabra, sí, digamos. Ellas no se quedan calladas. Entonces sí hay un tema ahí de hacer muchos esfuerzos de parte de la formación que nosotros les damos a las y los estudiantes, de que no haya ningún tipo de discriminación en ese sentido, de que cualquier rol pueda ser asumido por cualquier persona. Efectivamente. Y es más, o sea, por ejemplo, ahora surgió desde el estallido social, surgió un grupo que se llama Nosotras Audiovisuales, que yo pertenezco a ese grupo, pero la mayoría son chicas jóvenes, que a mí me encanta porque hay todo un tema con eso, y son mujeres que se constituyen como mujeres cineastas que van a dar la lucha frente a cualquier evento, ¿me entiendes? Y que además tienen un área de formación, tienen un área de más gremial, digamos, de defensa de sus derechos, de todo, y están constituidas. O sea, hay una agrupación para defender y para, de alguna manera, hacer valer, ¿no? Los derechos de la mujer exactamente, dentro del cine. Sí, efectivamente. Dentro del cine. Entonces eso yo creo que son avances pequeños que uno observa ahí con los chicos en la universidad, ponle tú. Y obviamente nosotras, las mujeres, estamos súper ahí atentas. Ahora yo te digo, curiosamente, en este momento, por ejemplo, donde yo trabajo en la Universidad de Chile, somos casi puras mujeres las que estamos dirigiendo y estamos a cargo de la formación, ¿no? De la Escuela de Cine está a cargo una mujer, yo estoy a cargo del Magíster en Cine Documental, las jefas de carrera también son mujeres, o sea, muchas mujeres son las que estamos ahora como ejerciendo esa gestión para que funcione el área formativa. Entonces eso es súper importante. Claro, ahí darle la perspectiva de género. Exactamente, darle la perspectiva de género, permanentemente, sí. Estaba pensando, mientras las escuchaba, que ustedes compartían el tema de la formación de audiencia, el cine Normandí, lo que tú decías, el rol de ustedes académicamente con estudiantes, y me quedé pensando en el rol de las escuelas y los colegios también en esto. Totalmente. Y pensaba también a propósito que una de mis hijas en una salida pedagógica fue al Normandí, o ha ido un par de veces, no sé si. Pero más allá de eso, yo decía, cómo también el rol de la escuela es acercar también a esta mirada de educar, como tú dices, formación de audiencia, no solamente desde el punto de vista, sino que de la valoración del cine, de la crítica de la pieza, sino que también de abrir la opción de que las carreras no son solamente psicología, educación e ingeniería, por ejemplo. Exacto. Sino que hay más otras opciones, digamos. Exactamente. No, eso totalmente. O sea, de hecho, para mí, desde donde yo miro el cine, desde donde yo me paro en el cine, para mí el cine es un arte. Sí, desde el arte. Es desde ahí, desde una mirada más artística, ¿no? Más que como una forma de comunicación, porque para mí, claro, el periodismo es una forma de comunicación, el periodismo televisivo es una forma de comunicación, pero yo veo el cine como una forma artística, así como también miro, no sé, una novela de Kawabata, que me encanta, una obra de arte, así yo también puedo mirar una película de Tarkovsky, que para mí también es una obra de arte, ¿me entiendes? Entonces, eso yo creo que es lo que justamente falta en los colegios, falta mucho acercar, y no para que los chicos se vayan a dedicar necesariamente a ser cineastas, sino que porque yo siento que como parte de una formación de un individuo es fundamental el área artística, así como la música, yo creo que también el cine. Ahora hay también hoy en día programas importantes que acercan el cine a la escuela. La Cineteca Nacional hace una labor maravillosa y tiene un programa que se llama Cine Escuela, donde ellos trabajan con liceos y llevan a estudiantes masivamente a la Cineteca a mostrarles películas, y además comparten películas, por ejemplo, una película que yo dirigí y muchas otras
las entregan a los profesores en estos establecimientos con guías para poder ver la película. Entonces, por ejemplo, esa película tú la puedes ver en el ramo de ciencias sociales o en el ramo de ciencias naturales o en el ramo de, no sé, educación cívica o en el ramo de artes o en el ramo de canto o en el ramo de no sé qué, para poder mirar esa película de una manera orientada. Imagínate, con guías para mirar. Estoy hablando de niños chicos, o sea, niños que son de 7º, 8º básico. Entonces, es súper interesante, ¿no? Esa labor que justamente va dirigida hacia lo que tú dices, ¿no? Y ahí también el tema de género, fíjate que es súper importante, porque también yo he revisado las guías que entregan y también hay una mirada de género en estas guías. Cómo se observa lo que dices tú, el rol de la mujer, los estereotipos. Sí. Porque el cine comercial, el cine norteamericano en general, es muy bueno para los estereotipos. O sea, sí. ahí surgen nuestros estereotipos, sí, de nuestros hijos. Entonces, ahí está súper pegado eso, increíble como nadie se da cuenta, pero que nosotros en el fondo nos comportamos con los estereotipos que vienen de ese trabajo cinematográfico audiovisual que aparece en todas las películas que dan acá. Y hoy día además series, porque efectivamente las series, hay series exactamente, las series también, eso, por ejemplo, ahora está masificado eso. Sí, efectivamente. Cualquier persona ve las series, pero si tú empiezas a analizar cuál es el rol del hombre que hay ahí, el rol de la mujer que hay ahí, no ha cambiado mucho en los últimos 50 años. No. ¿Me entiendes? Entonces también hay un tema ahí. Imagínate las series que están hoy día, Bridgerton, por ejemplo, que son series que efectivamente que vienen como de edad media, en donde la mujer se muestra como la que acompaña al hombre, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente como un accesorio. Como un accesorio. Y cuando tú hablas de eso, yo pensaba un poco lo que dice Ángela, que falta un poco en el tema educacional, en los niños de los colegios, sí, involucrar o inculcar más el arte, porque efectivamente como ramo, de repente ni siquiera sé si está dentro de la malla de los colegios, así como arte y poner arte visual, cinematográfico, teatro, por ejemplo. O sea, eso más bien se educa desde la casa, y si, por ejemplo, la familia le gusta ir al teatro, van al teatro, van al cine Martín, pero si no, en realidad es como el Cinehoid, como decías tú, más bien es como ir a ver, claro, para los niños las películas de los Minions, que son lindas, pero también no representan toda la realidad de lo que efectivamente es el arte en ese aspecto, ¿te fijas? Exacto, y ahí lo peligroso es que la gente cree que sí son las películas, que todas son iguales. Son parte de. Y que todas tienen que ser así. Y hay 50.000 maneras de hacer una película. Entonces, aquí llega una, ¿me entiendes? Entonces, eso es súper. Entonces, cuando tú les pones otras películas, la gente dice, ¡uy, no entendí nada! ¡Qué fome! O sea, ponle una de Custurica. Claro, no entendí nada porque son muy locas, o porque hay una cámara que no sé qué, o porque qué rara la estructura que tiene, porque están acostumbrados a la clásica estructura lineal, aristotélica, del cine de acción, donde todo tiene que resolverse, donde hay un clímax. Si tú los sacas de ahí, entonces eso es lo peligroso, ¿cachai? Que en el fondo hay un solo paradigma, como esto es lo que es el cine, y estos son los roles, y así son las actuaciones, y así. Es loco eso. Y estamos involucrados. Y aquí Chile son campeones de eso, te digo. Tú sales de Chile y no es así. Y en otros países del mundo, claramente Argentina, la gente ve, por ejemplo, son súper abiertos. Súper abiertos. No, súper abiertos. O sea, Ecuador, Bolivia, Perú también tienen otro tipo. O sea, en Perú yo quedé loca. Ahora fui a hacer unos talleres hace como 3 meses. Tuve harto tiempo, estuve 2 semanas allá. Y otro rollo con el cine amazónico. Ah, claro. Mira. ¿Cachai? Y es otra forma de hacer cine. Otras estructuras, otros temas, otros personajes, todo es distinto. Entonces ya tienen otra mirada y se llenan las salas, ¿me entiendes? Entonces también hay una... Falta, sí, eso falta acá. Sí, eso falta acá. La diversificación, ¿no? Como de amplitud, porque eso también lo hemos conversado en otros programas a propósito de otras, como otros temas, pero finalmente estaba pensando y llegamos como a lo mismo. Sí, vamos a llegar a diciembre y vamos a concluir. La conclusión es parecida para todas las ramas que uno puede hablar. Que finalmente detrás de esto los estereotipos, los sesgos, los mandatos de género, los roles de género en nuestra sociedad finalmente están determinados también de este modelo occidental capitalista, ¿no? Con estos modelos de consumo hegemónico,
que se reflejan en este modelo que tú dices del consumo del cine, ¿no? Un modelo de consumir el cine de tal manera, con cierto modelaje, que te impide ver la diversidad cultural que existe, la diversidad artística que existe, de expresar de otra manera. Entonces, y eso afecta de todas maneras el comportamiento y la valorización también del trabajo, ¿no?, que hay detrás. No, totalmente, porque así lo que sucede es que uno que hace otro tipo de película quedas como en un rol así como de los outsiders, ¿cachai? Entonces eso es como, o sea, eso no puede ocurrir, no puede ser que porque uno haga un estilo de película distinto pueda entrar a constituirse como un outsider, ¿no? Claro. O sea, en el fondo son distintos tipos de hacer cine. Claro. Y eso es todo parte de lo mismo, ¿no? Ahora, mira, yo quedé muy contenta porque vi ahora, bueno, yo soy parte de la Academia de Cine de Chile, que somos como 400 cineastas de todo Chile, que somos los que decidimos cuáles son las películas que se van a los Goya, a los Oscar. Ah, mira. Somos los que votamos, ¿no? Ya. Y tenemos acceso, afortunadamente y privilegiadamente, a ver las películas. O sea, es parte de nuestro trabajo. Tenemos que ver esas películas para poder votar. Y luego, a partir de esos votos, es que se eligen las películas que nos representan en estos lugares, a nivel internacional. Y ahora pude ver la última película de Maite Alberdi, que la vi con mi hijo, con el Emilio, que tiene 16 años. La vimos el fin de semana. Yo aprovecho, además, como tengo ahí las formas de verla, de invitar a mis hijos a que vean películas, que para mí es fundamental. Y sabes tú que quedé muy contenta, porque es una película de ficción, porque la Maite Alberdi es documentalista. Ella hace principalmente películas de cine documental, muy bonitas. Y ahora hizo una película de época, que se llama El lugar de la otra, donde lo principal es el tema de género. Sí. De eso se trata la película. Porque en el fondo es como una escritora de los años 50 se rebela contra toda la sociedad. Toda la sociedad. Entonces, y es bonito porque está trabajado desde la observación de otra persona, no desde ella, es otra mujer que la observa. Y hay una transformación de los personajes muy interesante, porque no es blanco y negro, no es estereotipada, así como, entonces si es así, es totalmente radical y va a dejar al marido. No, está llena de conflictos la personaje principal, donde efectivamente en ella surge una revolución interior, pero obviamente ama a su marido, ama a sus hijos y no puede mandarse a cambiar, ¿me entiendes? Pero también aparece la posibilidad de sí hacerlo. O sea, es tanto lo que ocurría en Chile, y yo le decía a mi hijo, esto ocurrió hace muy poco tiempo. O sea, estamos hablando de hace 60 años, o sea, no estamos hablando de hace siglos atrás, ¿cachai? No. Hace muy poco tiempo las mujeres eran tratadas así. Los hijos no comían hasta que no llegaba la mamá, aunque estuviera el papá en la casa, porque el papá no se metía a la cocina. Y los hombres, y los hijos hombres, si eran hombres, no se metían en la cocina. Y solo si había una hija mujer, podía ella asumir el rol de la madre. Ojo, que todavía en algunas partes es así, o sea. Exacto. Ha cambiado, sí, pero también. Pero es muy fuerte. Entonces, a mí me gustó mucho que mi hijo la viera, porque yo le decía, imagínate cómo era la vida en esa época. Igual quedó impresionado. El machismo del marido, todo, ¿no? Y todo desde, insisto, no algo malo, sino que era como se vivía. El marido era bueno, la quería mucho, amaba a sus hijos, pero era terrible machista. Así era la cultura. Y eso es lo que muestra esta película. Desde una radiografía, sí, pero bien espesa. Entonces, a mí me gustó. Como que quedé muy contenta. Yo dije, ya, aquí hay películas chilenas de ficción, de época, muy bien realizadas, que sí están hablando de Chile, porque es una película que habla de Chile. Sí. Se menciona, estaba Ibáñez del Campo, la Gabriela Mistral, que son personajes que aparecen en la película mencionados. Y porque además es una película que está inspirada en un hecho público real que ocurrió de una escritora conocida y famosa de los años 50.
Entonces sí, yo creo que ahí hay un atisbo como de algo, ¿no? Creo que esa es una película que se puede usar mucho en los colegios, que se puede usar mucho para formar audiencias, para poder incorporar los temas de género a partir del cine. Está muy buena, sí. Él estaba pensando que qué importante utilizar los recursos que tenemos para reflexionar lo que tú estás diciendo, porque no es sino cuando uno se mira al espejo, cuando uno es capaz de visualizar, no sé, cuando te están apareciendo las primeras canas o las primeras arrugas, o en el caso de los más jóvenes cuando te salió la primera espinilla, esas cosas. Y lo mismo pasa cuando uno se ve en el arte, cuando ve un cuadro, una canción, incluso cuando escuchas realmente una canción, cuando ves el cine, porque ahí tú tomas conciencia de cómo somos, lo que decía, lo que decían ustedes, de cuán frágil. O sea, de hecho tú estabas contando una parte y Vero dijo, todavía pasa, y yo también hago clases acá en la universidad, y hay un no me acuerdo si es un documental o no, pero que yo les hago ver, que se llama Santas Putas, que los hago ver en clase, y hay una parte de un fragmento que sale una niña de alto hospicio, de tener 7, 8 años, y dice, mi mamá se lo merecía, se merece que le peguen porque no le sirvió la comida, y lo dice así como a suelto, Oh, qué fuerte. pero así como... Oh, qué fuerte. Y como eso súper fue normalizado y en interiorizado. el 2008. ¿Cachai? No estamos hablando de hace 50, 60 años más, estamos hablando aquí, a la vuelta de la esquina. Y así, como, no, ellas también se lo merecían, porque las mujeres, como que si nos portamos mal, obvio que nos tienen que pegar. Así como... Y un niño o niña en este caso. Claro, ¿cachai? Entonces, mientras tú hablabas, yo inmediatamente, entonces, como, qué importante, porque también nos, este tipo de cine, ya sea de ficción o documental, igual nos permite reflexionar, igual nos permite darnos cuenta y tomar postura, ya sea a favor o no, o con matices, pero nos permite finalmente reflexionar, ¿no? ¿Qué es lo importante? Nos permite tomar conciencia, nos permite, lo que tú decías del personaje, no es que uno sea blanco y negro, sino que ver la variedad, la diversidad, los matices, los grises que hay entre las cosas que uno... Si la vida es así. Y también, ¿sabes qué, Ángela? Pensaba lo que tú decías, es la realidad. Porque de repente hay gente que cree que esto ya no pasa. Y pasa. Y un poco lo que tú también mencionabas en relación a cómo el cine chileno se ha ido posicionando también a nivel internacional es súper buenísimo. O sea, es buenísimo porque uno hoy día, a diferencia de antes, por un lado, yo pienso en los años 80, donde efectivamente el cine ha tenido su boom en Chile, o 80 más tirado a 90, donde hoy día uno ve, si pones Netflix, por ejemplo, que también aparecen películas chilenas, de reconocidos actores, en donde efectivamente, si bien es cierto, no es el típico o la típica película, como dices tú, de Hollywood, pero son efectivamente documentales que muestran la realidad de quiénes somos, cómo es la realidad de Chile, tal vez no en algunos aspectos de hoy día, en otros aspectos también de hace años atrás. Totalmente. Que muestra en el fondo qué ha pasado a nivel de los años, cómo finalmente la mujer también se ha ido posicionando, ¿no es cierto? Y finalmente todas estas películas, ¿no es cierto?, van narrando a nivel documental de los procesos que ha vivido también nuestra historia. No, eso es súper importante y tiene que ver, creo yo, mucho, escuchándola a las dos, con el tema del espejo que dices tú, Ángela. Yo creo que el cine de alguna manera es eso, es un espejo. Y eso es muy lindo mirarlo así, porque cuando uno se ve ahí es que uno toma conciencia de muchas cosas que a uno le suceden, y no solamente
a nivel social, sino que también a nivel íntimo, muy íntimo. O sea, hay películas que son conmovedoras. Que te hacen reflexionar, finalmente. Claro, que te hacen llorar, ¿cachai? O sea, eso, yo tenía un amigo que cuando iba al cine uno le preguntaba cómo era la película y él decía, buena, lloré. Esa era la respuesta, buena, lloré. O sea, si una película es buena, tenés que llorar. Tú lloráis. Ahora, no es porque sea triste, ¿me entiendes? Sino que porque provoca una cierta conmoción en tu espíritu, no sé, en tu interior, ¿me entiendes? Sea de alegría, sea de pena, sea de incertidumbre, sea lo que sea, pero que te conmueve, ¿no? Eso para mí es que algo que te mueva adentro. Entonces, claro, es un espejo en todo sentido, ¿no? Es un espejo interior, es un espejo cultural, es un espejo social. De alguna manera uno mira ahí. Y claro, también hay un profe, ponle tú en la U, un chico que es de Brasil, que estuve hace poco con él conversando, y viene llegando a Brasil y me decía, ¿tú no sabes cómo es de reconocido el cine chileno en Brasil? Y yo le decía, más o menos, porque igual estuve en Brasil hace poco trabajando y me di cuenta. Me decía, no, sí, es que es increíble porque el cine chileno hoy en día está muy en buen nivel y está creciendo mucho y es muy reconocido en Brasil. Y claro, lo que decías tú también, pues, o sea, para que diga es un cineasta brasileño, cuando el cine brasileño es increíblemente grande, tiene una industria súper sólida, producen un montón. Y lo encuentro súper bueno, o sea, significa que efectivamente en este país, en nuestro país, en Chile, sí se están haciendo bien las cosas en ese sentido, o sea, ha habido un crecimiento importante, ¿no? Tal vez cuesta muchas veces reconocernos los logros a nosotros mismos, porque yo, por ejemplo, en mi casa tengo claro el cine, por ejemplo, argentino, que también es súper bueno. Como bien tú dices, así como en Brasil, bueno, también por la cantidad de gente que hay, pero en el fondo a mí me suena también, por ejemplo, el cine argentino, que también reconocido. Pero yo me he ido dando cuenta que efectivamente el cine chileno se ha ido posicionando. O sea, efectivamente hoy día estamos en donde varios actores chilenos van, ¿no es cierto?, afuera a recibir ciertos premios, ¿no es cierto?, de películas que son nominadas. Entonces es también cómo nosotros vamos reconociendo, o en el fondo como país, cómo hemos ido evolucionando en estos años a nivel, por ejemplo, artístico, que es lo que dices tú. O sea, no reconocer solamente afuera, sino también reconocer un esfuerzo que hay detrás de poder ir avanzando, ¿no es cierto?, en poder ir empoderándose, en que lo que hablabas tú al principio, en que las mujeres se hayan ido empoderando, ¿no es cierto?, en ciertos roles que antes efectivamente no tenían las mujeres, por lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, los sesgos, qué sé yo, y que hoy día efectivamente tenemos directoras, guionistas, que en realidad son capaces de salir al exterior también a mostrar lo que se hace. Exacto. O sea, hay, por ejemplo, un estímulo importante en los fondos públicos en este momento que es de género. Le dan más puntaje y un puntaje especial a los proyectos si vienen constituidos por equipos de mujeres. ¿Cachai? O sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, que son pequeños detalles, ¿no? Nosotros en la universidad tenemos, y es por norma, que fue el acuerdo que llegamos el 2018 después del movimiento feminista con las estudiantes, tenemos un compromiso de tener filmografía para las clases de hombres y mujeres, directoras hombres y directores mujeres. Tenemos que preocuparnos de eso, entonces eso nos obliga también a buscar, investigar. Tenemos bibliografía que tiene que ser obligatorio de incorporar de hombres y de mujeres, o sea, tiene que haber equidad de género en todo ese tipo de cosas. Entonces sí, yo creo que hay un trabajo que se ha ido haciendo lentamente en los últimos 8 años, te diría yo, que ahora se están viendo los frutos. Sí, eso es verdad. Que eso no solamente debería pasar en el área que estás tú, sino en general. En todo. En todo. Exacto. Finalmente, ir, ¿no es cierto?, posicionando ambos, digamos, cosa que existe equidad, por ejemplo, que tú dices, la bibliografía, por ejemplo, en donde tú eduques a los niños, adolescentes, en general, a las familias, a las comunidades, con una perspectiva de género en donde no sea solamente un sesgo, sino que sea diverso. Sí, no, totalmente. Y eso a uno como docente le obliga también a investigar. A investigar, conocer. A ver, ¿qué otros libros habrán de este tema que a mí me interesa y quizás puedo reemplazar a este autor que es hombre por una mujer? Y uno busca y se encuentra con cosas increíbles y te das cuenta que existen. Pero no son tan promovidos
como los masculinos. Eso a nivel mundial pasa. Porque se ha invisibilizado, efectivamente. Sí. Sí, estaba pensando, como para ir cerrando, tú recién dijiste que a nivel de promoción de políticas públicas dan unos ciertos parámetros, por ejemplo, que se le dan más puntaje a equipos de mujeres, etcétera. ¿Cómo está desde la política pública la promoción del cine documental, de las políticas de igualdad, etcétera? ¿Cuál es tu visión respecto a ello? Yo creo que se ha avanzado, que es todo lo que hemos estado hablando ahora. Yo creo que mucho de lo que hemos estado hablando tiene que ver con eso, con que ha habido un cambio en las políticas públicas. Ahora yo creo que, claro, que hay, que un poco como en nuestro país también, porque es como que hay muchas buenas intenciones y hay cosas que sí se respetan, como esto de los fondos, que ya si hay más mujeres tiene más puntaje, si eres de regiones tienes más puntaje, si es pueblo originario tienes más puntaje. Son como cuestiones donde antes las minorías eran minorías y ahora se está intentando que no sean minorías, sino que sea una equidad entre todo esto. Pero yo creo que falta mucho en políticas públicas en formación de audiencia. Falta mucho. Mira, en Arica hay un festival muy importante de cine que se llama Arica Doc, que ahora, en estos días, no sé si empezó o va a empezar luego. Ya empezaron a circular las promociones en las redes sociales. Y es de Arica, entonces nadie lo conoce. Yo había escuchado y un año me invitaron. Y es un festival de una calidad altísima de cine documental internacional no competitivo, ¿ya? Entonces una gran muestra. A mí me invitaron a presentar mi libro, a hacer unas charlas, seminarios. Estuve en el área de formación, siempre en los festivales de cine hay un área de formación. Y fui al área de formación, tuve como una semana en Arica. Y sabéis que el día de la inauguración, me acuerdo que llegué justito, me bajé del avión y me fueron a buscar al hotel, no sé qué, me llevaron en el Teatro Municipal de Arica, gigante, un teatro municipal, grande, o sea, gente, caer, no sé, 500 personas, una cuestión grande, no una salita chiquitita. Y yo dije, chuta, me imaginé, no sé por qué, que el teatro iba a estar vacío. Dije, oye, ¿para qué lo harán en el Teatro Municipal si un festival de cine documental va a poca gente, como mucho 200 personas, que es lo que uno se acostumbra, ¿cachai? Y llegué un poquito tarde, justito cuando iba a empezar la película, una película de Agnès Varda. Agnès Varda es una cineasta francesa que falleció hace poquito, que es la mujer más bacana de todas las cineastas que viene de la nueva ola francesa de los años 60, de los mismos cineastas como Truffaut, como Godard. Agnès Varda es un ícono y hace películas, entre comillas, difíciles. O sea, no hace una película comercial, es cinearte. Que te hace pensar. Totalmente, y que trabaja mucho esta mezcla de formatos que tú no sabes si es documental, si no es documental, hace recreaciones, inventa personajes, a ella misma se inventa, se representa dentro de sus películas documentales, hace instalaciones artísticas. Es una genia, ¿ya? Y era la inauguración de Arica Doc con una película largometraje de Agnès Varda. Yo dije, va a estar media vacía esa cuestión. Llego repleto el Teatro Municipal de Arica. Con suerte me costó encontrar un asientito y me senté entre medio, gratis, todo gratis. ¿Sabes tú? Estaba toda la gallá del pueblo de Arica. Del pueblo, digo yo, porque es la gente de a pie, es la gente de la calle. Las señoras copuchando sentadas al lado mío. Yo puse oreja, empecé a cachar todo el público que estaba alrededor. Bueno, estaba hasta un viejo que ya, y digo viejo con cariño, que un viejo que se instala afuera de la catedral a pedir limosna, ¿cachai? Que ya todo el mundo lo conoce, que es como parte del, ¿cachai? Que no es una persona así que lo esté pasando tan mal. Bueno, había cóctel, había de todo, abierto a la comunidad. Toda la gente ahí. Yo te digo, lo que menos eran cineastas y gente toda estirada, toda chic, ¿cachai? Lo que menos, que aquí en Santiago pasa mucho eso. Lo que
profundamente impresionada de manera positiva. 500 personas, repleto, había gente que no pudo entrar. Se reían con la película, cacharon toda la película, entendieron todo, aplaudieron, todo fantástico, impresionante. ¿Qué es lo que hay ahí? 10 años de trabajo de formación de audiencia. Efectivamente. Eso es lo que hace Juan Pablo Donoso con su equipo, que son los que hacen ese festival, que trabajan como hormiguitas desde la universidad allá, con profesores de filosofía, profesores de historia, profesores de arte, cabros jóvenes, y ellos elaboran eso y tienen eso y postulan todos los años a este fondo de formación de audiencias que hay en el Fondo de Cultura, se ganan unas luquitas y con eso trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y no paran. Y así es como llevan gente a mostrar libros, a mostrar películas, a los seminarios. Hay una visión del arte diferente. Impresionante. Así es como yo quiero ver Chile. Respecto a tu pregunta, ¿me entiendes? Es posible. Ahí en Arica es un nicho, un lugar maravilloso donde esto es realidad. En el resto del país, lamentablemente, no es realidad todavía. Entonces, ahí es donde yo creo que faltan las políticas públicas. Qué excelente para terminar, qué motivador tu mensaje, qué esperanzador el mensaje, y que cuando uno trabaja como hormiguita y persevera en ello, se puede lograr y ver los frutos. Ahora, no es fácil, porque bien tú lo dijiste, son escasos los recursos, hay mucha voluntad en esto, y sobre todo combatir las resistencias, ¿no? Así que nada, Coti, te queremos dar las gracias. Ha sido muy educativa la conversación, pero también muy reflexionada. Gracias. Se me pasó volando. Sí, se pasó volando. Pensaba lo mismo. Una canción porque estaba tan interesante lo que conversabas, que es importante educar, como dice Ángela, a la población y ir viendo distintas temáticas y bueno, esperemos que se logre en algún futuro. Son años de trabajo, no es tan fácil. Bueno, gracias por esta conversa. Sí, muchas gracias, Coti. Quedas invitada para un próximo programa también para educarnos más y contarnos más de tus proyectos personales en otra entrevista también. Buenísimo. Gracias. Ya pues, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Así es, nos vemos, que estén bien. Chao. Gracias. Chao. Gracias. En Radio U Central 107.1 FM hemos presentado Género en Disputa. Un espacio de conversación para pensar y repensar el género y la diversidad, junto a la conducción de Ángela Morales y Verónica Negme. Nos volvemos a encontrar la próxima semana.